En este video vamos a probar un teorema de Gauss que dice que ZP tiene phi de p menos 1 raíces. En particular tiene al menos una raíz. Aquí estamos tomando P, un primo impar. Este teorema tiene varios nombres. También se le conoce como el teorema de la raíz primitiva, porque precisamente nos da la existencia de una raíz primitiva módulo P. Hay varias maneras de probar este teorema. De hecho, es uno de los teoremas, no es nada trivial, entonces cualquier prueba que hay va a involucrar resultados importantes y no triviales. Pero la versión que vamos a ver aquí va a involucrar el teorema de inversión de Möbius y el estudio de raíces de polinomios con coeficientes en cualquier campo. En este caso el campo que vamos a tomar es ZP. Entonces, pues, lo vamos a probar con una serie de lemas. Okay, el primer lema que vamos a probar es que tenemos que x a la p menos 1 menos 1 es congruente a este producto, módulo p. Aquí x es una incógnita. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el polinomio x a la p menos 1 menos la clase del 1 y el polinomio, este polinomio que es el producto de factores lineales, vistos como elementos aquí, o sea, polinomios con coeficientes en ZP, son iguales, ¿no? O sea, esta congruencia es lo mismo que igualdad aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice en particular? Nos dice que x a la p menos 1 tiene exactamente p menos 1 raíces. ¿Por qué? Pues el lado derecho tiene p menos 1 raíces, 1 por cada factor. O sea, la raíz de este factor es 1, la raíz de este factor es 2 y así sucesivamente. Entonces, este lema básicamente nos dice que este polinomio aquí tiene exactamente p menos 1 raíces. Ok, entonces pues vamos a definir f de x como el primer polinomio, en ZP, con coeficientes en ZP, y g de x el polinomio del lado derecho con coeficientes en ZP. ¿Sí? Entonces, ambos polinomios tienen grado p menos 1, ¿sí? Porque, pues, bueno, este claramente tiene grado p menos 1, pero este tiene p menos 1 factores, 1, 2 hasta p menos 1, ¿sí? Y cada uno de estos factores es mónico, es decir que al multiplicar la x en cada uno no va a haber un coeficiente, todos los coeficientes son unos y por lo tanto el coeficiente más alto es 1. Aquí también el coeficiente también es 1. Entonces, si nosotros definimos la resta h de x, entonces el grado de h es menor estricto que p menos 1. ¿Por qué? Pues tenemos un polinomio de grado p-1 aquí y un polinomio de grado p-1, pero tienen el mismo término más alto. Entonces al restarlo se cancela ese término más alto, x a la p-1, y entonces el término más alto de la resta es a lo más, es p-2, x a la p-2. Entonces el grado de h es estrictamente menor que p-1. Ahora, por el pequeño teorema de Fermat, tenemos que a a la p-1 es congruente a 1 módulo p para toda unidad. Es decir, que la clase de a la p-1 es igual a la clase de 1. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que h a la de a es lo mismo que la resta de f de a menos g de a. Pero sustituimos nuestras fórmulas. En la primera fórmula es esto, que vale 0 por el pequeño teorema de Fermat. Esto vale 0, o sea, esto es igual a 0. Y por último, aquí tenemos un producto de factores. Pero el factor x menos a va a aparecer en algún momento aquí. Entonces, pues, al sustituir la clase de a en x, pues el término asociado a x menos a se va a anular. Entonces esto se va a hacer 0. Y por lo tanto tenemos que esto es igual a 0 menos 0, que es 0. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, a, para toda a aquí, o sea, es decir, p menos 1 de ellos, h de a es 0. Es decir, que h tiene p menos 1 raíces, pero es de grado
menor que p menos 1. Esto no puede suceder. Ningún polinomio distinto de 0 tiene más raíces que su grado. Eso es una propiedad general de polinomios y se los dejo de que lo vean en las notas, pero esto es un apéndice. Entonces esto no puede pasar. O sea, no puedes tener más raíces que tu grado. Al menos de que seas el polinomio 0. Entonces aquí concluimos que h necesariamente es el polinomio 0. Pero vimos que h es la diferencia de f de x y g de x. Entonces si la diferencia es 0, pues f de x es igual a g de x. ¿Qué era lo que queríamos? Queríamos probar que este polinomio es igual a este polinomio. Ahora este resultado, o sea, sí nos va a ser esencial para probar el teorema de la raíz primitiva, pero por un momento vamos a divagar y vamos a probar un resultado famoso que también es importante por sí mismo. Se llama el teorema de Wilson. Si p es un primo, entonces p menos 1 factorial es congruente a menos 1. Pero simplemente hay que, o sea, si p es mayor que 2, pues evaluamos nuestra fórmula aquí arriba en x igual a 0. Entonces en x igual a 0, déjame escribirlo aquí. Entonces si tenemos x a la p menos 1 congruente a este producto. Lo voy a escribir con notación de producto. Esto es y igual a 1 hasta p menos 1. Y esto es x menos y. Bueno, la clase de y. Entonces si evaluamos en x igual a 0, esto se cancela. Y esto también se cancela. Entonces esto se vuelve un producto de puros menos i's. Pero los menos salen. ¿Y cuántos menos unos hay? Pues tantos como factores aquí, que es p menos 1. Y esto es por el producto de las i's. Pero el producto de i's es simplemente p menos 1 factorial. O sea, multiplicar de i igual a 1 hasta p menos 1 es simplemente i factorial. Y además, menos 1 a la p menos 1 es par, porque estamos asumiendo que p es impar. Entonces esto simplemente se convierte en que menos 1 es congruente a i factorial. Esto no es i, esto es p menos 1 factorial. Y sí, entonces tenemos esto. Ahora, cuando p es igual a 2, claramente tenemos que 2 menos 1 factorial es 1 factorial, pero 1 es congruente a menos 1 módulo 2. Entonces también es válido para p igual a 2. Este teorema es importante, lo mencionamos aquí simplemente por cultura general. Y ahora sí, ahora ya que cerramos este paréntesis, continuamos con la prueba del teorema de la raíz primitiva. Ahora el último lema que necesitamos es que si p es un primo impar y d divide a p menos 1, entonces el polinomio x a la d menos 1 en zpx tiene exactamente d raíces. Esto es una generalización de la anterior. Vimos que en el teorema anterior con d igual a p menos 1, que tenía exactamente p menos 1 raíces. Pero resulta que esto lo podemos generalizar para cualquier divisor de p. Ok. Entonces supongamos que d divide a p menos 1. Es decir, que existe un k entero tal que dk es igual a p menos 1. Entonces el polinomio x a la p menos 1 menos 1 que estudiamos en el lema anterior admite la siguiente factorización. X a la p menos 1 es igual a x a la d por k menos 1 a la k. Aquí estamos metiendo k como exponente para que tengamos una diferencia de k'ésimas potencias. Entonces, como tenemos una diferencia de k'ésimas potencias, esto significa que esto es igual a x a la d menos 1 más este polinomio aquí, que realmente no importa qué polinomio sea. Lo único que necesitamos saber de este polinomio es que es de grado dk menos d, y esto es igual a p menos d menos 1. ¿Sí? Entonces, eso realmente lo único. No necesitamos realmente saber cuál es la forma, solamente necesitamos que exista y cuál es su grado. Ok, entonces, si reescribimos la ecuación de arriba, tenemos que x a la p menos 1 es igual a x a la d menos 1 por este polinomio g. Ahora, la raíz del lado derecho de esta igualdad, pues son las raíces de x
a la d menos 1 junto con las raíces de g, ¿sí? O sea, porque si tengo una raíz del lado derecho, o sea, si esto vale 0, si este producto vale 0, pues al menos uno de ellos tiene que ser 0, es decir que esa raíz tiene que ser raíz o de este factor o de este factor. Entonces, en símbolos, ¿qué nos dice esto? Nos dice que las a's en las unidades de p, zp, tales que a la p menos 1 es igual a 0, es decir que es una raíz de este polinomio, es igual a las raíces de este polinomio unión las raíces de este polinomio. Ahora los contamos. Tenemos que la cantidad de elementos de este conjunto es menor o igual que la suma de las cardinalidades. Recuerden que la cardinalidad de la unión es menor o igual que la suma de las cardinalidades porque puede ser que compartan elementos, ¿sí? Ahora, lo que queremos calcular en este lema es precisamente esta cantidad. Queremos saber cuántas raíces tiene x a la d menos 1. Ahora, el lado izquierdo es precisamente la cantidad de raíces del polinomio este, que por el lema anterior es exactamente p menos 1. Entonces, todo esto vale p menos 1. Esto no sabemos qué es lo que queremos calcular. Ahora, este sumando de aquí es la cantidad de raíces de g, pero g tiene grado p menos 1 menos d. Entonces el polinomio g tiene a lo más p menos 1 menos d raíces. Esto también es una propiedad general de polinomios, que aquí la proposición que pongo aquí está en los apéndices. Entonces, ¿qué significa esto? Nos dice que este sumando aquí, esta daga, está acotado por p menos 1 entre d. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que p menos 1, que es este lado, es menor o igual que la cardinalidad que queremos calcular, más la cota superior de este, que es más p menos 1 menos d. Entonces, pues aquí vamos a cancelar el p y el menos 1, el p y menos 1, y pasamos el d sumando, y obtenemos que d es menor o igual que la cantidad de raíces aquí. Pero por otro lado, tenemos que x a la d es de grado d, y por lo tanto tiene a lo más de raíces. Otra vez es el mismo argumento de la proposición 158. Por lo tanto, tenemos la otra desigualdad. Tenemos que la cantidad de raíces en este caso es mayor que d, pero aquí es menor o igual que d porque es de grado d. Y por lo tanto tenemos la igualdad. Tenemos que la cantidad de raíces de x a la d es igual a d. Entonces tiene exactamente d raíces. Ok, entonces una vez que tenemos estos argumentos sobre polinomios, podemos probar ya el teorema de la raíz primitiva. Entonces, sea p un primo mayor que 2 y d un divisor de p menos 1. La idea de la prueba es descomponer el conjunto de raíces que vimos en el lema anterior como una unión disjunta de subconjuntos según quién es el orden de las raíces. Entonces, vemos que el conjunto de raíces de x d menos 1 es igual a la unión sobre todos los divisores de d de los elementos de A que son de orden precisamente C. ¿Sí? Recuerden que A a la D menos 1 es igual a 0. Esto es equivalente a la congruencia A a la D es congruente a 1 módulo 0. Módulo P, perdón. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos congruencias de este tipo, pues automáticamente debemos de pensar en órdenes. Entonces, para probar esta unión hay que probar una doble contención. Entonces, primero supongamos que B barra es una raíz de este polinomio. Es decir, que B a la D es igual a 1. Esto es equivalente a la congruencia B a la D es congruente a 1 módulo P. Pero otra vez por la caracterización del orden, sabemos que si un exponente anula a B, pues entonces ese es un múltiplo del orden de B. ¿Sí? Entonces, es decir que el orden de B módulo P divide a D. Si escribimos C como este orden, entonces pues B está en el conjunto de unidades tales que el orden de ese elemento es igual a C, donde C es un divisor de D. Por lo tanto, B es un elemento
de alguno de los términos de la unión y por lo tanto es un elemento de toda la unión. ¿Sí? Ahora, la contención contraria es que supongamos que B está en la unión, entonces está en alguno de los términos de la unión, ¿no? Entonces existe un divisor C tal que B es de orden C. Pero si B es de orden C, bueno, B es de orden C, pero C es un divisor de D, entonces de la forma CK, ¿sí? Entonces, por definición de orden, tenemos que B a la C es igual a 1, porque el orden de B anula a B. Pero pues, lo que podemos hacer es elevar ambos lados a la K. Entonces, si elevamos el lado izquierdo a la K, tenemos CK, que es B a la D. Entonces, B a la CK. Pero también sabemos que esto es igual a 1 a la K. O sea, estamos elevando también este lado a la K. Entonces, tenemos que B a la D es igual a congruente a 1. Que en términos de la clase de equivalencia es que B a la D es igual a 1. Es decir, que es una raíz de x a la d menos 1. Entonces tenemos una doble contención. Ahora con esto vamos a probar, vamos a poder calcular la cantidad de elementos en esta fórmula. ¿Sí? Ahora, primero antes que eso, hay que ver que la unión es disjunta. ¿Sí? ¿Por qué? Si tomamos C y C', dos divisores de D, y supongamos que B está en dos de los términos, tenemos que B es de orden C y es de orden C'. Pero entonces eso significa que C es igual a C'. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que si la intersección de dos factores de la unión es no vacía, pues entonces los dos factores son iguales. O sea, se refieren al mismo conjunto de elementos con el mismo orden. Por lo tanto, pues, la intersección es no vacía solamente si son iguales. Eso es equivalente a que la unión es disjunta. Entonces tenemos que la unión de aquí arriba es disjunta, por lo tanto cuando calculamos cardinalidades, la cardinalidad del lado izquierdo va a ser exactamente la suma de la cardinalidad del lado derecho. Normalmente nada más tenemos una desigualdad, pero cuando la unión es disjunta es una igualdad. ¿Sí? Entonces tenemos que D, que es igual a la cantidad de raíces de este polinomio, que por el lema anterior sabemos que es D, es igual a la suma sobre los divisores de C de este término aquí, que es la cantidad de elementos en A con orden C. Ahora, este lo vamos a denotar como un número que es phi de C. Solamente depende de C. ¿Sí? Entonces, phi de C es una función aritmética, porque agarra un entero C y regresa la cardinalidad del conjunto de elementos con orden C. Entonces, esta fórmula de aquí arriba lo podemos simplificar como D es igual a la suma sobre los divisores de D de una función aritmética. Aquí es donde ya debemos de aplicar el teorema de inversión de Möbius. Entonces, para el teorema de inversión de Möbius, que es el teorema 100, vemos que D es igual a la identidad de D igual a esta suma. Pero el teorema de inversión de Möbius nos permite intercambiar la relación entre psi y la identidad. Entonces esto nos dice que psi de C es igual a la suma de mu de C por la identidad aplicada a D entre C. Pero esto es simplemente esto. Pero esta fórmula es precisamente una de las fórmulas para phi, la función phi de Euler evaluada en D. Esto es en D, perdón. Ah, no. Sí, esto tiene que ser D. Disculpen, esto es D. Y esto también debe ser D. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos? Por lo tanto, pues psi de D es igual a phi de D. Es decir, que son exactamente son la misma función. Entonces, por último, observamos que el conjunto de raíces primitivas módulo P es exactamente el conjunto de elementos cuyo orden es phi de P, que es igual a P menos 1. Pero por definición de psi, tiene psi de P elementos. Pero psi de P es phi de P, por lo que acabamos de probar aquí arriba, y esto es igual a P menos 1. Entonces, que es justo lo que queremos probar. En particular, P menos 1 es mayor que 1, entonces existe una raíz primitiva módulo P. Entonces, ¿qué nos dice como corolario? Pues sabemos que la existencia de raíces primitivas nos determinan completamente la estructura algebraica de Z, de las unidades de ZP,
Y vimos en el video pasado que tenemos el siguiente isomorfismo. Las unidades de ZP es isomorfo a Z phi de P, que es P-1. Entonces aquí tenemos perfectamente cuál es la estructura de las unidades de P módulo, de las unidades de ZP. Y bueno, con esto terminamos este video. Y en el siguiente, bueno, nada más un comentario antes. La prueba de este teorema realmente no es útil para aplicarlo. O sea, simplemente el, para aplicar el teorema de la existencia de la raíz primitiva, no se requiere entender el teorema. Entonces, si el teorema les parece un poco rebuscado, usa cosas que no están muy cómodos con ellas, no se preocupen. El poder aplicar el teorema y saber cuándo aplicarlo es independiente de la prueba. Y hay, como mencioné, hay muchas otras pruebas. Y si esta no les late, hay varias otras, entonces se los pueden revisar. Y pues eso es todo.